Bien, bueno, vamos a ver si terminamos la parte de cálculo entonces de cordón resistente y después vamos a empezar con recipientes esbeltos, donde Fernanda, que nos acompaña, nos va a hacer una introducción que tiene que ver con justamente el cálculo y algunos parámetros y algunas cuestiones que tener en cuenta con los recipientes esbeltos. Les voy a compartir entonces, arrancando de el cálculo de resistencia del cordón para hacer un pequeño repaso. No sé si se acuerdan ustedes que esto sería la sección de un cordón de soldadura, cualquiera fuera el tipo de soldadura, principalmente las que son con aporte, con electrodo, la eléctrica o con el alambre, si tenemos una semiautomática protegida con algún gas inerte. Teníamos que más o menos teníamos superficies convexas o cóncavas de la soldadura, por lo que generábamos allí una recta BN, digamos, una recta BN que por la longitud de la soldadura, la longitud efectiva de la soldadura, nos daba una sección, un área resistente, la cual era la que debíamos calcular o revisar si nos soportaba los esfuerzos o no. Habíamos dicho que siempre ese valor, que lo habíamos llamado A, era igual, en el caso de planchuelas de igual espesor, al espesor de las planchuelas, y en el caso de planchuelas de diferentes espesores, perdón, pero no sé si quieren entrar. Bien, no. En el caso de que fueran de diferentes espesores, el valor de A se lo tomaba igual a la chapa mínima o a la de menor espesor. Entonces, ese era el cordón de soldadura resistente. ¿Se acuerdan que la longitud efectiva era la longitud medible visualmente, menos 2 veces esa longitud que le llamamos A minúscula, para desechar los extremos de la soldadura en el inicio y final, porque justamente donde el arco enciende y donde el arco apaga, no hay suficiente calor, digamos, ni fusión de los metales, porque la corriente va aumentando a medida que enciende el arco y va disminuyendo cuando se va apagando el arco, ¿no es cierto? Entonces, admito más chicos. Entonces, esos dos extremos que lo dimensionamos como A, se los descontamos a la longitud medible, para quedarnos con una longitud efectiva y resistente. Habíamos hecho un ejemplo de una planchuela que estaba, digamos, empotrada en el techo y lo sometíamos a una carga que era justamente lo que necesitamos calcular. ¿Cuál sería la carga máxima que podía soportar esta soldadura, que según es la fuerza, va a ser el esfuerzo a que está sometido? En este caso, estaba sometido a tracción. Es un esfuerzo frontal, habíamos definido como esfuerzo frontal, aquel que la fuerza era perpendicular al cordón de soldadura. ¿Sí? Bueno, de ahí obteníamos la sección resistente y recuerden que la tensión admisible de la soldadura o del cordón de soldadura le habíamos llamado ρ admisible, que era igual a la tensión admisible del material que estamos soldando por un coeficiente alfa que dependía de justamente la dirección de la fuerza respecto del cordón de soldadura. En este caso de tracción, el valor alfa era un coeficiente de la norma DIN 4100 igual a 0,75. En conclusión, obtuvimos una carga que podía soportar esa soldadura de 7500 kilos. En este caso, obviamente, cuando el cordón está sometido a tracción, la tensión, acuérdense, de tracción era la carga sobre la sección. Lo único que acá vamos a variar, que en vez de ser la tensión admisible del material, va a ser la tensión admisible de la soldadura, que es la que estamos calculando si resiste o no ciertas cargas. O podemos determinar
con la carga, cuál sería la sección o el ancho de planchuela que necesitaríamos para que soporte esa carga. O sea, todo va a ir yendo y viniendo sobre esa fórmula y despejando lo que necesitamos conocer. El ejemplo 2 que había quedado planteado, ¿sí? Era un monorriel, ¿sí? De un perfil T, número 18, que tiene una luz de 5 metros para trasladar una carga móvil de punto A al punto B. Como no teníamos suficiente longitud de ese perfil, debíamos soldar un tramo. Entonces, la pregunta era que, cuál era la distancia máxima que podíamos soldar los dos trozos de perfil para que pudiera soportar, ¿sí? este carro móvil que soportaba una carga de 1 tonelada, ¿sí? O 1000 kilos. Bueno, aquí lo primero que tenemos que ver es a qué esfuerzo va a estar sometido ese cordón de soldadura. Y en este caso particular, vamos a calcularlo como si fuera sometido a la tracción, que tiene un coeficiente alfa 0,5, o también podemos calcularlo a la flexión, porque ustedes recuerden que todavía que es flexionada, las fibras de abajo se traccionan y las fibras superiores se compresionan, ¿sí? O están sometidas a tracción y compresión respectivamente. Por lo tanto, podemos suponer también que al pasar de una tracción a una compresión, esa soldadura puede estar sometida a flexión. En realidad, acá está considerado 0,8 el coeficiente alfa, que corresponde a flexión. Si nosotros lo calculáramos a la tracción, que llevaría un coeficiente de 0,75, no estaría mal, sino que estaríamos como sobredimensionándolo un poco al cordón, porque el 0,75, ¿no es cierto?, es menor que 0,80. Por lo tanto, estaríamos como sobredimensionándolo. Bien, el cálculo en este caso, como va a estar sometido a la flexión, vamos a necesitar partir de un momento. No sé si ustedes recuerdan la fórmula del espejo para calcular tensiones en una viga flexionada, era igual a la tensión admisible, la tensión admisible era igual al momento flector máximo sobre W, que era el módulo resistencia a la flexión, ¿verdad? En este caso lo que hemos hecho es despejar el momento y la tensión admisible que antes tomábamos del material, ahora la estamos tomando de la soldadura, ¿verdad? Por lo tanto, como conocemos la tensión admisible, ¿sí? Y el W, que lo podemos obtener en tabla porque sabemos que es un perfil número 18, acá está, un perfil T, número 18, por lo tanto podemos calcular, acá nos está faltando, es kilogramo centímetro, sería porque es un momento, tensión admisible por módulo resistente, nos estaría dando kilogramo centímetro. Suponiendo la sección soldada a una distancia X, vamos a empezar a hacer ahora una ecuación con X según el punto A, ¿sí? Vamos a calcular el momento de esta figura en ese punto, que sería el lugar más crítico, porque si la carga estuviera posada sobre ese cordón de soldadura, sería una flexión directamente sobre el cordón de soldadura, por lo tanto sería el punto más desfavorable. Bien, lo que hacemos acá es plantear un momento, ¿sí? Planteamos un momento, por ejemplo, en el punto B, y despejamos ese momento y lo dejamos en función de X, ¿verdad? De tal manera de poder generar una ecuación de segundo grado, fíjense ustedes, una ecuación de segundo grado, y poder determinar, en este caso, dos soluciones. No sé si ustedes se acordarán, para la resolución de ecuaciones de segundo grado, tenemos una fórmula como esta, con un más y un menos, en la raíz para determinar uno y otro punto. Bueno, si yo reemplazo en estos valores, el momento lo conozco, la longitud L la conozco, P es la carga, la conozco, por lo tanto, puedo determinar el valor de X. Entonces, como X tiene dos valores,
si ustedes ven, 1,45 y 3,55 suman los 5 metros de largo de la viga. Por lo tanto, deberá estar soldada como máximo a 1,45 del apoyo A, por lo tanto, a 3,55 del apoyo B, o viceversa. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una resolución bastante particular porque es de un momento flector. Podemos tener también de tracción, de compresión, etcétera, etcétera. Yo aquí le he dejado planteado algunos ejemplos también de soldadura, donde tenemos, por ejemplo, un perfil doble T, que si tuviéramos que unirlo también, podríamos tener dos alternativas según la figura 13 y figura 14, ¿sí? Podría ser que soldemos planchuelas al lateral, a ambos laterales de la viga. Podemos soldar planchuelas en la parte superior e inferior como refuerzos y así mantendríamos unidas las dos vigas. Esa sería una solución, con chapas laterales y superior e inferior. Otra alternativa, que es bastante conveniente muchas veces, es generar una unión, pero no en una sola línea, sino, fíjense ustedes que tenemos acá 2 y 3 líneas, dos que son paralelas, entrada y salida del corte, y un corte en diagonal, que lo que hace es mejorar las condiciones de esa soldadura y que no trabaje directamente al corte, que si ustedes se acuerdan, el corte era uno de los esfuerzos más desfavorables, sobre todo para la soldadura. Por lo tanto, de esta manera, inclinando la unión, nosotros disminuíamos el efecto de corte sobre la soldadura, por lo tanto, nos daría una soldadura de mayor resistencia. Son algunas aplicaciones, algunas formas de unir vigas que por ahí suelen ser bastante prácticas, ¿no es cierto? Después aquí tenemos un ejemplo que después ustedes véanlo, está resuelto y todo. Se trata de un eje que está sometido a un momento torsor. Es un eje, un árbol que está sometido a un momento torsor y está soldado, por supuesto, en todo su alrededor, en todo su diámetro, ¿sí? Aquí vamos a aplicar momento torsor y vamos a obtener la ρ, tensión admisible del cordón de soldadura, a partir de la tau admisible. No sé si ustedes se acuerdan, la tau admisible, en tercer año vimos, que era las tensiones de corte. Y las tensiones de corte en los aceros, en general en los materiales, era igual a 0,8 de la tensión admisible a la tracción. Entonces, el ρ ahora va a ser la tensión de corte por el coeficiente alfa. En este caso, habíamos dicho que para esfuerzos torsorios de corte, tomamos como valor de alfa 0,65. ¿Sí? Y el momento torsor admisible, era la incógnita de este problema, es igual a 10.200 kilogracéntimos. Entonces, cargándolo con ese momento torsor, las soldaduras resistirían perfectamente. De allí, con el momento torsor, podemos sacar la potencia en caballo-vapor, que a veces suele ser un dato de los motores. Por allí no tienen el momento torsor como dato, sino que la potencia en CB o HP, para de ahí nosotros deducir el momento torsor, ¿sí? Bien. Algunas alternativas de soldar en estos casos de redondos, por ejemplo, es no soldar toda la sección, o la mayor parte de la sección, como es el caso de la figura 15, sino hacerlo como en la figura 16. Fíjense que tenemos ahí unos 12,5 milímetros para cada lado, o sea, aproximadamente 25 milímetros que no estamos soldando en la parte central. Y esto es porque en los momentos torsores, los esfuerzos y momentos torsores máximos los tenemos sobre la periferia, porque el momento torsor es función del radio. Entonces, en el centro tenemos radio cero, a medida que vamos aumentando ese valor sobre la periferia, vamos teniendo el radio máximo. Entonces, en la periferia tenemos momento torsor máximo, ¿de acuerdo? Fíjense que en el cálculo que aquí hacen, nosotros habíamos sacado en el primer caso que la potencia que podía soportar era de 21,5 caballo vapor, ¿sí? O CB. Pero si la soldadura la hacemos en donde la sección transversal
no está toda soldada, sino que tenemos un espacio vacío al medio, como les acabo de describir. Fíjense que la potencia que podría soportar ese eje sería de 20 caballos. Entonces, habría que hacer una evaluación de cuánto yo me ahorro de electrodo y de tiempos o de preparación del eje en la soldadura, si puedo soldar mucho menos y solamente voy a soportar 1,5 CV menos en el caso de soldar una especie de anillo, digamos, del momento torsor. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un buen dato a tener en cuenta en lo que sean transmisiones de árboles o ejes que están sometidos a un momento torsor, porque se puede ahorrar bastante soldado. Ya cuando habíamos visto momento torsor en tercero, en resistencia de materiales, habíamos visto también que había muchos árboles de transmisión de movimiento que no necesariamente debían ser macizos, sino que por cuestiones de peso poníamos un caño y perfectamente podía resistir los momentos a los cuales era sometido. ¿Sí? Eso solamente para momentos torsor, por supuesto. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo y acá les dejo algunos otros para que vean. Son diferentes formas de soldaduras. Pueden ser tirantes, esto por ejemplo con alguna inclinación que deban ustedes a veces colocar en algún equipo, en alguna instalación. ¿Sí? Algunas otras formas de reforzar las soldaduras es, por ejemplo, en la zona central hacer una cavidad como un oblongo y además de soldar los laterales, estarían sometidos a corte, estaríamos reforzando la parte central, soldando también allí. Por lo tanto, es una especie de refuerzo nada más. Bueno, todo lo demás, si ustedes leanlo, acá hay otro ejemplo, a solape en este caso, un cordón doble, está el ejercicio resuelto, por eso no quiero detenerme tanto aquí, así avanzamos un poco más con recipientes esbeltos, pero ustedes repásenlo porque les va a abrir un poco la cabeza respecto de cómo se calculan los cordones para que puedan ya tener una práctica si damos algún ejemplo de estos o parecidos en el parcial. De estos ejemplos, en esa clase que vamos a tener antes de las dos últimas, que van a ser los parciales, vamos a repasar esto. Si alguno lo quiere probar a hacerlo o no entiende algo de esto, en ese momento lo puede preguntar y lo podemos explicar de qué manera. Pero son muy simples, están resueltos, por lo tanto, creo que lo van a entender perfectamente. ¿Sí? Pero les sirve a modo de práctica lo mismo. Acá hay también un ejemplo con un hierro ángulo, de ala igual, 70 por 70, 7 de espesor. Bien, fíjense si pueden resolverlo. Acá tenemos otro, 2 perfil doble T, similar al ejemplo, digamos, que le había mencionado anteriormente. Bien, acá ustedes pueden fijarse de resolverlo. Aquí estaría el momento flector máximo que puede llegar a resistir. Entonces, ese momento debería ser soportado por toda la soldadura. Bien, algunas otras formas de soldar, pero bueno, creo que con esto está suficiente para ustedes. Léanlo, repásenlo y como les dije recién, podemos consultarlo o pueden consultarlo. Acá tenemos una soldadura en ángulo de una viga empotrada, la que va a estar sometida a flexión, ¿sí? Bien, acá tenemos la sección más solicitada, o sea, tienen acá para leer con los resultados y todos los ejemplos para que ustedes puedan entender perfectamente. ¿Estamos? Bien. Por último, y para no dejar a ASME de lado, ASME tiene además una fórmula también para la determinación de lo que llamamos ρ admisible. Acá le ponemos P admisible como para diferenciarlo un poco de la anterior, pero conceptualmente es lo mismo, que es la tensión
resistente o tensión admisible del cordón de soldadura propiamente dicho. En este caso, ASME lo que hace es acoplar una serie de coeficientes, ¿sí? Y entonces a estos coeficientes, ya vamos a ver de qué se tratan, si participan del proyecto, digamos, de la necesidad de tenerlo en cuenta en la soldadura, lo tenemos, y si no, obviamente que no lo tendremos. Y esa tensión admisible, que le llamamos P admisible en este caso, es igual a la tensión de rotura del material. Acá no utiliza tensión admisible del material, sino la tensión de rotura del material, que obviamente lo conocemos. Y lo multiplica por estos coeficientes. Entonces, por ejemplo, este coeficiente, el K1, es una tensión admisible de variable con la temperatura, ¿cierto? Hay una tabla, yo después en un anexo, porque este apunte todavía no lo terminé, en realidad no lo terminó de pasar, porque yo le dije que hasta acá era suficiente por ahora, pero después cuando se lo subamos, se lo vamos a subir con las tablas y todo para que ustedes puedan leer estos valores de K. Pueden hacerlo de manera más sencilla como la DIN, no hay ningún problema. ASME lo que hace es ajustar un poquito más, evitar por allí algunas consideraciones importantes, por ejemplo, como este factor que va a afectar a la tensión admisible según la temperatura. Recuerden que si tenemos temperaturas altas, incide sobre las tensiones admisibles y el módulo de elasticidad, por lo tanto, sería una manera, digamos, de corregir lo de la DIN, aplicando la ASME con estos coeficientes, ¿sí? Después el tipo de tensión, si hay tensión de tracción, de corte, que sería más o menos el valor de alfa, en este caso es un coeficiente K, el valor T, ¿sí? Si ha habido algún tipo de tratamiento de revenido en la soldadura después de haberla soldado o no, para liberar tensiones. Factor 4, de acuerdo al tipo de material, si es fundición, chapa, qué tipo de grado es la chapa, A, B, C, si es forjada. Bien, de acuerdo a esos valores del material tenemos un valor K4. Y los factores de posición del esfuerzo, que ya lo hemos visto, frontal o perpendicular al cordón de tracción sería 1, el corte 0,75, si es oblicuo, depende del ángulo, para ángulos menores de 30, 0,85. La eficiencia de la junta, el valor de E final, eficiencia de la junta, es el mismo valor de eficiencia de la junta que venimos hablando cuando se los mencioné anteriormente, de acuerdo al tipo de soldadura, al espesor de material, si tiene algún tipo de ensayo no destructivo, algún tratamiento térmico, ese valor de eficiencia de la soldadura que ya hemos usado en algunas otras fórmulas, como por ejemplo para el cálculo de espesor de recipiente. ¿Estamos? Entonces, esto es lo último que tenemos, que es, digamos, la aplicación de la tensión admisible de la soldadura según ASME. Esto se aplica de la misma manera que aplicamos recién el RO admisible. Si tenemos una tensión de tracción en la soldadura, esta tensión admisible del cordón va a ser igual a la carga sobre el área. ¿De acuerdo? O sea, todos los esfuerzos se calculan de la misma manera que ya lo hicimos mención anteriormente. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta que viene respecto de soldadura. Mientras voy buscando lo que quería mostrarle. No sé si está Candelaria ahí. Sí, hola, buenas Hola. noches, Luis. No, le Bien, había dicho a los chicos que quería ver si le podíamos pasar el ejemplo que ustedes hicieron, ¿sí? Que hicieron de cálculo de las patas. ¿Te acuerdas de las patas esas del recipiente sí, que tenemos que el tener? soporte del bioreactor, Exactamente. las patas. Bien, no estaría encontrando ahora dónde está el... Acá está. ¿Lo ven? ¿Ven la hoja de cálculo ustedes? Sí, Aquí está. Bien, perfectamente. Bueno, lo que quería yo mostrarles un poco que les puede servir de utilidad
el trabajo este que hicieron Candelaria y el grupo de Candelaria, ¿sí? Si querés explicarlo un poquito vos para ver cómo lo enfocaron, Candelaria. Es que estoy en el celu, Luis, no puedo ver Ah, bien. perdón. Bueno, no te das problema. Pero No, no importa, no importa, no importa. Lo voy a explicar yo. No, te voy ayudando. Bueno, dale, dale, por supuesto. Bueno, con respecto a este bioreactor que ellos tenían que calcular de 100.000 litros, ¿sí? Tenemos que calcular el peso total, siempre calculando el peso del recipiente más el peso de la prueba hidráulica que tiene, ¿no es cierto? Y en este caso decidieron colocarle 6 patas para distribuir un poquito más esa carga, ¿bien? Entonces la carga total, dividido las 6 patas, le daba un valor de 16.667 kilogramos, ¿sí? Cada pata. Cada pata iba a soportar eso. Como eran relativamente patas cortas, decidieron no hacer un cálculo al pandeo y a la compresión, como sabemos que soportan mucho más que cualquier otra cosa, los perfiles principalmente, no se hizo el cálculo de pandeo directamente, se hizo uno de compresión, creo, pero estaba lejos de la tensión admisible de materia. Bien, acá ellos se basaron en un acero inoxidable, tenía una tensión de rotura del acero de 5.200 kilos, y tomaron un coeficiente de seguridad 2 para tener una tensión admisible del material. Este sería el perfil elegido de la pata, un perfil normal U 140, porque optaron por un buen momento de inercia y de resistencia a la tensión, ¿no es cierto? Entonces, para soportar dicho peso, ellos determinaron este perfil U, que tenía, bueno, las dimensiones según la norma, ¿verdad? El área, importante determinar el área, y la tensión sería la fuerza en cada pata sobre el área. Este es el cálculo de compresión que hicieron. ¿Sí? Bien. Después, según la norma DIN 4100, calcularon la tensión admisible del cordón de soldadura, como vimos anteriormente, y según sea el esfuerzo en la soldadura, tracción, compresión o flexión, era el coeficiente alfa. Como en este caso era una soldadura que los laterales, a ver si vemos un poquito el perfil más grande. Bien, este es el perfil. Ellos iban a soldar longitudinalmente, en este sentido, no sé si ustedes ven la flechita, longitudinalmente contra el recipiente. ¿Ven? Ahí está. Este sería entonces la zona de soldadura del perfil contra el recipiente, o lo que sería la parte base o casquete de la parte inferior del recipiente. Bien, entonces calcularon que fuera soportada por los cordones laterales, haciéndole un cordón en la parte superior horizontal a manera de refuerzo. Pero apuntaban a calcular al corte los dos cordones a ambos lados del perfil contra el recipiente, ¿cierto? Entonces, acá determinaron cuál sería el valor de A. ¿Se acuerdan? El valor de A, según en las soldaduras a filetes o de ángulo, era igual a 0,707 de, en este caso, el perfil de menor espesor. Ellos determinaron que era 5 octavos de pulgada el espesor menor de la soldadura, digamos, de la cual iban a obtener la soldadura. Obtienen el valor de A, 1,12 centímetros, ¿sí? Descuentan los dos extremos que no son resistentes a la soldadura, los dos valores de A, ¿sí? Y entonces le da un valor de 8,47 centímetros, 45,7 centímetros, la longitud de la soldadura de cada pata, que con ese valor de longitud de cordón les resistía el peso. Como ellos van a hacer dos soldaduras a ambos lados del perfil, por eso dividen la soldadura en dos. Por lo tanto, el perfil a ambos lados va a tener dos soldaduras en sentido vertical, digamos, de 4,22 centímetros. De 4,22 centímetros serían
la soldadura a ambos laterales del perfil contra el recipiente. Y acá aclaran que el horizontal superior estaría en exceso por seguridad. ¿De acuerdo? Además servía para que no, como hermeticidad, digamos, para que no exista la posibilidad de que el agua vaya entre un recipiente y el perfil y se comience a formar lo que son la corrosión, digamos, por el exceso de humedad o de agua en contacto de los dos materiales que estarían pegados. Si bien es acero inoxidable, pero el acero inoxidable también se oxida y si las condiciones son ideales para oxidarse, se va a oxidar también. La velocidad es muy mínima, ya sabemos, pero de todas maneras para evitar eso ellos también le hicieron una soldadura en la parte superior. Por lo tanto, si llueve, por ejemplo, no va a caer entre ambos metales unidos el agua. ¿Estamos? Bueno, hicieron el cálculo del largo de las patas, ¿no es cierto? Y yo no sé si acá pusieron, no creo que falta acá, ¿no? Lo que era la chapa base donde iría apoyado ese perfil. Sí, me faltaba la chapa base. Bien, acá debajo falta todavía terminar, creo que ya lo terminó, pero no lo pusieron en el dibujo cuando me lo pasaron todavía, para que las patas no se entierren en un basamento que seguramente va a tener una base, esto una fundación. Lo que se hace para dividir un poquito el esfuerzo que va a estar sobre cada pata es colocar una planchuela de un ancho, por ejemplo, podría ser 20 milímetros, 25 milímetros, de un largo y ancho, digamos, de 200 por 200, 300 por 300. Entonces, eso sí, esa chapa, ese chapón, en cada una de las patas iría apoyado al basamento o la fundación que hemos hecho, y la pata irían apoyando sobre ese chapa y también soldada a la vez. Por lo tanto, se mantendría de una manera rígida, inamovible, y descargaría todo el peso del recipiente a la planchuela y la planchuela a la fundación o basamento que se ha hecho hasta el fin. Con el peso que tienen estos recipientes, sí tienen que hacer una especie de basamento, o de última en cada pata harán una especie de zapata en cada una de las patas para que el peso del recipiente pueda ser derivado, ¿no es cierto?, de la tierra y soportado también por lo mismo. Bueno, este ha sido un ejemplo que por allí les puede ser útil a ustedes también, porque a veces no se dan cuenta cómo hacer las patas, dónde soldarlo. No sé si está por aquel dibujito. Bueno, este sería más o menos la disposición que ellos hicieron de las patas del recipiente. ¿Está? Bueno, no sé si hay alguna pregunta al respecto entonces de soldadura. Ya este apunte, ya por lo menos con los ejemplos se los voy a subir para que los puedan ir viendo, y después le completaremos con las tablas y esas cosas que faltan. ¿Sí? Bueno, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Vamos a empezar ahora con lo que es recipiente esbelto. Fernanda ha traído algunas fotitos y va a hacer una introducción de lo que vamos a ver después un poquito más detalladamente, el cálculo de recipientes esbeltos. Fernanda, creo que ya te puse ahí. Fíjate si... Acá estoy. ¿Ah? Ahí estamos. Bueno, bienvenida. Buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, vamos a ver un poco de lo que es, más vale la base teórica de la esbeltez en recipientes. Por ahí me gustaría que lo hagamos más participativa la cosa, ya que vamos a ver únicamente lo teórico y no tanta fórmula. Si van surgiendo dudas o me quieren comentar algo, lo pueden hacer por el chat o mejor si se animan a activar el micrófono nomás. Vamos a compartir una presentación. A ver. Ahí estamos. Bueno, se ve bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué se les viene en mente a ustedes cuando piensan en la esbeltez de un recipiente o de algo?
si alguno me quiere acotar, ¿qué piensan a lo que nos referimos con ello? Es algo alto y de diámetro chico. Exactamente, lo que nosotros vamos a Y que hay que definir, calcularle un pandeo. Claro. exacto, sí. Lo que nosotros vamos a definir como recipientes esbeltos es a aquellos equipos donde la longitud es notoriamente más grande que el diámetro mismo, es decir, tengo una relación grande entre largo y diámetro. Ejemplo típico de esto, podemos tener varios en las industrias químicas, sobre todo si vamos a una petroquímica, sí o sí vamos a poder ver en planta este tipo de recipiente. Estos son los fraccionadores, digamos, de lo que es líquido de gas natural, torres de destilación, que ya están familiarizados con el diseño. Las mismas torres de destilación, como habíamos visto en operaciones 2, pueden ser utilizadas también para lo que son extracciones, absorción. Así que bueno, químicamente, digamos, es muy utilizado este tipo de recipiente. ¿Qué pasa con los recipientes esbeltos y por qué son importantes de analizar? En comparación a los recipientes que son poco esbeltos, están sometidos a esfuerzos de compresión axial, dado el peso mismo del recipiente y todos los accesorios internos. Estos recipientes pueden someterse a fallas que impliquen deformaciones totales del equipo o locales. Por ejemplo, a alguno de ustedes les habrá tocado la mala suerte de tener que diseñar una torre de destilación con un diámetro distinto en top, en la sección de top, que en la sección de bottom. Ese cambio de sección en el recipiente expone, digamos, al recipiente mismo a tensiones distintas en las secciones, lo cual puede llevar a una deformación localizada en esa zona, digamos. Entonces, en estos recipientes lo que es importante analizar son distintas cargas que actúan entre ellos. Si analizamos individualmente estas cargas, podemos diferenciarlas en el peso propio, que refiere al peso de la carcasa misma, todos los accesorios internos que tenga, las escaleras, las plataformas, las tuberías, el aislante también hay que incluirlo. Por otro lado, tenemos la presión de operación, ya sea interna o externa. Me imagino que están familiarizados con lo que llamamos presión externa. ¿Qué significa? A ver si alguno se anima. Cuando tenemos presión externa nosotros en un recipiente. No hay vacío adentro. Exactamente. Cuando nosotros tenemos vacío, la presión ambiental atmosférica va a generar una presión sobre las paredes externas del recipiente. Esto también lo tenemos que tener en cuenta. O si nosotros tenemos una presión de operación mayor a la atmosférica, también lo tenemos que tener en cuenta por el esfuerzo que genera sobre las paredes internas del recipiente. Por otro lado, tenemos lo que son las cargas excéntricas. ¿A qué vamos a llamar cargas excéntricas? Paso a explicarles. En este recipiente, no sé si me van a ver el cursor acá. Si nosotros tenemos el recipiente vacío sin conexiones con otros, como se ve en la imagen, podemos definir un eje longitudinal para el cual, para ambos lados, se respeta cierta simetría normalmente. En el casco y en los accesorios internos es como que son simétricos alrededor de ese eje. Pero cuando nosotros vamos a una planta, vamos a empezar a ver estas conexiones, no sé si me ve mi cursor, que son todas las conexiones que tenemos a otros equipos. Como por ejemplo, una torre de destilación está conectada a un condensador, está conectada a un reboiler. Todas estas conexiones lo que hacen es agregar un peso extra al que nosotros consideramos el recipiente y generar otras cargas sobre el mismo. Entonces también hay que tenerlas en cuenta porque esto genera una simetría respecto a ese eje longitudinal del cual estaba hablando. Otras cargas muy importantes a analizar cuando nosotros vamos a poner en planta un recipiente esbelto es el sismo y el viento. Estas dos cargas las vamos a ver en más detalle ahora en unos minutos, junto con unos reglamentos que se utilizan para este tipo de construcciones.
pero ambos se toman como con una componente únicamente horizontal, digamos, que va a actuar en este sentido. Además, lo que yo no les dije es que estos recipientes los podemos tomar como si fuera una viga empotrada en su base, con un extremo voladizo que vendría a ser la parte superior de la torre. Entonces, de esta manera, por ejemplo, el viento, cuando actúa sobre el extremo superior de la torre, va a generar un momento mucho mayor que el viento que golpee, digamos, la parte inferior de la torre, que está rígida, empotrada y mucho más firme, digamos. A su vez, el viento genera otros fenómenos como es la vibración del recipiente, que lo que nosotros tenemos que lograr es limitar el periodo en el que sucede esta vibración, el periodo de tiempo. Mientras más corto sea ese periodo, menos riesgo de daño va a tener esa vibración, digamos, porque esto puede llevar a la falla del recipiente mismo, digamos. Otro de los fenómenos que se presenta es la inestabilidad elástica en este tipo de recipientes por la compresión axial que generan los accesorios internos, el peso mismo del recipiente, y esta inestabilidad se puede compensar utilizando refuerzos. ¿A qué se le llama refuerzos? Estos pueden ser longitudinales o circunferenciales. Los refuerzos circunferenciales, como dice la palabra, es como un anillo, digamos, que puede ir en la parte interna de la torre o en la parte externa. Y los refuerzos longitudinales van, como dice la palabra, digamos, a lo largo de la torre, y estos imponen mayor rigidez a la misma. Bueno, muy bien. Ahora, estas cargas que nosotros nombramos es analizándolas individualmente, pero es muy importante que analicemos la combinación de estas cargas en 3 momentos, digamos, a los cuales va a estar expuesto mi equipo. Primero sería cuando el equipo está en operación. Cuando el equipo está en operación entra en juego el peso propio del recipiente, con todos los accesorios internos, la presión de operación, las cargas excéntricas y el viento o sismo. Nunca se analizan en simultáneo el viento y el sismo. Siempre los vamos a analizar individualmente a las cargas que generan. Y el peso propio en este caso va a sumarse a digamos, el peso de los fluidos del proceso o de el equipo como si estuviera completamente lleno de agua. Cualquiera de los dos presente mayor peso es el que se va a utilizar. No sé si me expliqué. La presión acá, como decía, la presión de operación, ya sea interna o externa, se tiene que tener en cuenta. Y ahí va a ir también el signo, si suma o si resta. El equipo de mantenimiento, montaje, lo que es parada de planta, únicamente se va a considerar las cargas por el peso propio, las cargas excéntricas y el viento. Y por último, el equipo bajo prueba hidráulica. Me quiero imaginar que todos conocen el concepto de lo que es la prueba hidráulica, ¿no es cierto? Supongo que sí. Bueno, la prueba hidráulica, mínimo recuerdo, es aquella que hacemos para saber si el recipiente va a ser apto, digamos, para las condiciones operativas con un cierto margen de seguridad. Es decir, vamos a probarlo con una presión de 1.2 a 2, la presión de operación. Si nosotros tenemos un proceso muy fluctuante, por ahí lo probamos con un coeficiente más amplio, digamos, para tener un margen más amplio, digamos, en cuanto a la seguridad del proceso. Así que ahí vamos a tener que tener en cuenta el peso propio del recipiente vacío ya instalado, la presión de prueba que elegimos y la carga excéntrica. En este caso no se cuenta el viento o el sismo. Muy bien. Acá ya está la bibliografía recomendada, que es un poco lo que maneja el ingeniero, el manual de recipientes a presión, diseño y cálculo,
A partir de la página 50 está el diseño de torres altas, que vendría a ser el diseño de recipientes esbeltos. Están todos los cálculos que más o menos se manejan en la cátedra, y es un libro bastante bueno y completo para otros tipos de recipientes, o sea que es de gran utilidad para nosotros. Y después están estos dos reglamentos que ya se los debe haber adjuntado en la UB o en autogestión, que es el CIRSOC 102 y el CIRSOC 103. Yo acá me dejé el enlace de mi propia computadora para que lo abramos. Se ve, ¿no es cierto? Todavía no apareció nada. ¿No apareció el CIRSOC? ¿Todavía está la No, presentación? está la presentación. Fer, A debes ver. haber compartido únicamente la presentación, Sí, no toda la pantalla. ahora comparto. Bien, ahora está, ¿no? Sí. Bueno, el reglamento CIRSOC 102 se lo pueden descargar desde el INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y es donde están todos los cálculos para construcciones en general, o sea, ya sea edificios o recipientes como estos, digamos, de la acción del viento vista sobre las construcciones. Entonces nos dice todos los lineamientos que tenemos que seguir para que las construcciones sean seguras, digamos. Vamos a hacerlo un poco salteadito, digamos, a esto. Les voy a mostrar un par de páginas. Primero que el campo de validez es en Argentina únicamente, porque sabemos que el viento depende de la zona donde ubiquemos la planta y también del tiempo del año. Hay momentos en el año en que hay más viento que en otros, pero este reglamento incluye una zonificación simplemente del país y tiene validez, por tanto, para el territorio argentino. Y todas las construcciones, dice, no es de aplicación para las construcciones que por su naturaleza requieran estudios especiales y no estén, bueno, incluidas en este reglamento, pero para el resto todas deberían basarse en esto. Lo que va definiendo acá es que al viento únicamente se le considera la dirección horizontal, no se considera una componente en vertical, digamos, del viento para los cálculos. Después habla de los... Párate que está más abajo, me parece lo que estoy diciendo. Acá. Habla de los efectos que tiene el viento, que tiene efectos estáticos y dinámicos, que se van a acentuar según la forma y las dimensiones mismas de las construcciones. Por eso nosotros decíamos que como nuestros recipientes esbeltos tienen una dimensión justamente alargada, mientras más alto sea el recipiente, más efecto va a tener el viento sobre ella. El momento que va a generar sobre este extremo voladizo que yo les decía va a ser más grande, entonces hay que tenerlo en cuenta. Después va clasificando que hay estructuras que son poco sensibles a las ráfagas, otras que son un poco más. Y clasifica las construcciones según la forma del conjunto, la ubicación en el espacio. No va a ser lo mismo que yo tenga una torre de destilación o lo que sea en el medio de la nada, a que sí la tengo rodeados de equipos que me van a hacer un poco de reparo contra el viento. Tengo que considerar todas estas cosas. Si están aisladas aerodinámicamente, ¿ves? Luego, la permeabilidad de sus paredes, si tienen alguna forma de que el viento se embolse dentro de la estructura, digamos. Uno de los ejemplos que se me ocurre a mí es cuando nosotros diseñamos las torres, por lo general hacíamos un faldón con una abertura para sacar el producto de fondo, o sea, para poner la cañería donde salía el producto de fondo. Si esa abertura es muy grande y permite el ingreso de viento, ese viento puede embolsarse allí, entonces hay que tenerlo en cuenta, también para la soldadura misma del faldón con la torre. Bueno, acá después habla de la determinación de los planos de referencia simplemente para el cálculo. Y acá ya se mete en lo que es el método de cálculo mismo, que es más lo que va con Lucho.
pero va determinando distintos parámetros que van a utilizar y van a tener que venir a consultarlo este reglamento. Hay unas tablas que donde determina este parámetro beta, que es una velocidad de referencia del viento, digamos, y depende del lugar, como dijimos, es por zonificación. Acá están las ciudades principales, y si no lo podemos ver en esta figura, que muestra el mapa de Argentina con una zonificación de más o menos la velocidad del viento, de este parámetro beta que vamos a utilizar en fórmulas. Si se fijan, las zonas más ventosas son en el sur, sobre todo acá en esta península que se forma, y se excluye lo que son las Islas Malvinas y la zona antártica que corresponde a Argentina. Si la planta que ustedes están analizando no está en ninguna de estas ciudades de la tabla, podrían venir y buscarlo en el mapa, y es un más o menos, digamos, no es muy, muy precisa la información, pero por lo menos tienen un punto del cual guiarse. Luego va determinando otros parámetros que sirven para los cálculos, como este parámetro CP, digamos, que es para los distintos grupos de construcciones. Como yo les decía, las va clasificando las construcciones. Tiene 4 clasificaciones, donde la primera y de prioridad, fíjense que tiene un coeficiente más alto, son las construcciones que su deterioro puede afectar a la seguridad de muchas personas, digamos, como son hospitales, centrales eléctricas y de comunicaciones, reactores nucleares. Si es una fábrica de alimentos, a lo mejor no tiene tanto impacto como una central nuclear, eso es un poco obvio. Después las viviendas también se clasifican como o sea, de segunda importancia, digamos, porque bueno, hay hoteles y oficinas, en esto corre riesgo la vida de las personas. Y bueno, y así va definiendo distintos parámetros para los cálculos hasta calcular en sí las presiones a las cuales somete el viento al recipiente. Muy bien. Creo que, claro, acá más o menos es por arriba lo que son los parámetros del método de cálculo que van a ver más adelante. Yo me fui resaltando un poco todo, pero ya lo van a ver mejor con Lucho. Y después de este reglamento, lo otro más importante es el capítulo 7, acá estoy, que habla en realidad del procedimiento de cálculo en cilindros. En capítulo 7, construcciones prismáticas de base poligonal regular y construcciones cilíndricas. Y acá va calculando la presión dinámica, habla de la dirección del viento y define nuevamente unos nuevos parámetros, digamos. Todo este capítulo se dedica a eso. ¿Ven? Acá tenemos el caso de este tipo de construcción, de este otro. Acá aparece el recipiente de los chicos también, como el que mostraban recién que habían diseñado para la tesis. Quizás no es tan alto y por eso no han tenido que analizar a lo mejor las cargas por viento. Pero bueno, en este vendrían a encontrar también así figuras de determinación de coeficientes para el cálculo. Eso en cuanto al viento, entonces. Ahora, en cuanto al sismo, está la CIRSOC 103, también la sacamos del INTI. En este caso, tiene una importancia también, mucha importancia la zonificación, porque depende de los sismos, la probabilidad de sismo, digamos, depende de en qué lugar del país estamos parados, digamos, el tipo de suelo. Y acá dice que todas las acciones sísmicas de diseño, requerimientos de resistencia, estabilidad, limitaciones de deformaciones, o sea, yo lo que hago al analizar todo lo que sea sismo, viento, es tratar de preparar la estructura para que se limite lo más posible toda deformación
destrucción, daño, o sea, daños de la estructura, colapso y daño al exterior, a los operarios, a las personas, demás. Campo de validez nuevamente en Argentina, y acá tiene una nueva clasificación de tipos de construcciones. Pues acá también está la zonificación sísmica, donde la peligrosidad es muy reducida, moderada, elevada, según lo que va definiendo, y está el mapa. ¿Ven? En esta parte es muy elevada la probabilidad de tener actividad sísmica, y va disminuyendo para el lado de Córdoba, de Buenos Aires, que es nula. A ver, ¿puede pasar un sismo? Sí, puede pasar, pero no es algo que pueda afectar tanto a las construcciones como en esta zona, que es más cerca de la cordillera, y por tanto tiene más peligrosidad, digamos. Acá vuelve a analizar estas zonas, dice zona cero y dice todas las ciudades en la provincia de Córdoba que se considera como zona cero, en provincia del Chaco, Buenos Aires, Corrientes, va analizando y haciendo una lista. Como les dije, si el lugar donde ustedes están analizando no está en esta lista, se van al mapa y lo calculan en un más o menos, digamos. Si está muy al límite de una zona que tiene 0 y otra que tiene 1 o 2, van a tomar la zona que mayor peligrosidad tiene por una cuestión conservadora, digamos, en cuanto al diseño. Después acá, ¿dónde estaba? Acá. Agrupa las construcciones según su destino y funciones. Si ustedes leen en detalle, nosotros como ingenieros químicos podemos estar trabajando en plantas que estén en el grupo A0, como son depósitos de gases y líquidos tóxicos, depósitos de combustibles o líquidos inflamables, o sea que si en la planta nosotros necesitamos tener almacenado combustible por X motivo, vamos a tener que diseñar esos depósitos de acuerdo a lo que establece este reglamento. Después está el grupo A común, digamos, que también está esto, por acá decía, altos hornos, todo lo que sean hornos y calderas, las empresas siderúrgicas seguramente entrarían en esta clasificación. Las alimenticias también, porque hay calderas normalmente en casi todas las industrias. Después en el grupo B ya tienen en cuenta edificios e instalaciones comerciales e industriales no incluidos en el grupo A. Y en el grupo C ya no tendríamos nada de nuestro interés, que en el grupo C ya como que se desligan de este reglamento, digamos, para las construcciones. Y bueno, ya después empieza con las condiciones, o sea, analizar las condiciones del suelo, que es un poco que se nos escapa, o sea, lo podemos ver y leer y tener en cuenta en nuestros cálculos, pero no es de nuestro estudio específicamente. Y bueno, y con el sismo pasa lo mismo que con el viento, que se tienen en cuenta únicamente las componentes horizontales que genera el mismo. Bueno, ya Lucho les va a explicar bien todo lo que es lo que son las fórmulas, digamos, a utilizar para el cálculo. Y acá también se van definiendo distintos parámetros, digamos, de acuerdo a las zonas sísmicas y los tipos de suelo, como estábamos hablando. ¿Qué es muy importante tener en cuenta en los sismos? Las fundaciones que hagamos para nuestros recipientes. Recuerden que las fundaciones son la parte inferior de la estructura de nuestro recipiente que permite mantener cierta rigidez y que no se produzca un desplazamiento del recipiente en el terreno, digamos. Por algo nosotros no lo ponemos, no lo asentamos simplemente en la parte superficial del terreno, sino que lo enterramos y fundamos una base, digamos, firme y sólida para que nuestro recipiente no sufra deformaciones, digamos, ni se vea afectado por lluvias, acción de la helada, socavaciones, etc. Eso es muy importante en cuanto a lo que se va a analizar de sismo.
Bueno, yo creo que aquí ya termino. Sí, con eso estamos. No sé si quedó alguna duda. Bueno, excelente, Fer. Muy bueno tu informe. La verdad que buena introducción. Eh, este año, la verdad que con el tema de la CIRSOC, por ahí había algunas copias de algunas partes nada más, pero vamos a incorporarlo ahora en el aula virtual a estas normas que buscaste porque son muy interesantes y seguramente como todas las normas y como vengo repitiéndole a todos, que siempre tenemos que basarnos en los cálculos y consultar las normas. Todo lo que hagamos bajo normas ya está probado que funciona, por lo tanto que es importante consultarlas. Y estas dos, que tienen que ver directamente con recipientes esbeltos, la van a tener ahí, todavía no se la subí, ya se la voy a subir en el aula virtual, para que ustedes puedan hacer. No sé si ya la mayoría de ustedes ya tienen un recipiente a lo mejor esbelto dentro de sus cálculos de la tesis o no. Bueno, el que no lo tenga va a tener que, bueno, que aprender un poco de esto para poder hacer. Pero muy bien, Fer, muchas Exactamente. gracias. Estuvo bueno. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, antes que se vaya a comer, Fer. Bueno, bueno, perfecto, Fer, te agradezco. Muy bueno. No, gracias a ustedes. Ahora creo que me tenés que devolver la posta. Mira, creo que me definiste como coanfitriona, así que seguís siendo A ver, anfitrión vos nomás. sí, si Dios quiere. Sí, Pi. Ahí está. Bueno, muchas gracias. ¿No? Sí, perfecto. Bueno, gracias, Hasta Fernanda. luego. Gracias, Nos vemos después. Chao. Bueno, vamos ahora, después de esta introducción, a hacer un poquito algunos análisis, un poco más en dirección de lo que tiene que ver el cálculo resistente de estos recipientes esbeltos, ¿sí? Como lo definió Fernanda, que son aquellos que tienen una longitud mucho mayor que su diámetro, ¿no es cierto?, o sección. Como dijo, la mayoría de estos recipientes son verticales y según un eje están repartidos, digamos, equidistantes, por lo tanto, según un eje vertical, tenemos distancias iguales a ambos lados o a todo alrededor de este eje, no solo en cuanto a las paredes externas del recipiente, sino también en todo lo que sean elementos que internamente deban colocar ustedes como discos o alguna especie de, en un caso de ustedes, por ejemplo, están hablando en una parte de la tesis de serpentín, ¿no es cierto?, para calefaccionar, etcétera, etcétera. O sea, todo está, digamos, como equidistante según el eje del recipiente. Por lo tanto, en estos recipientes esbeltos, digamos, y largos, juega un papel muy importante el peso de las paredes. Es decir, todo el peso de la parte superior se va sumando desde arriba hacia abajo hasta terminar en la zona de unión entre el recipiente y el casco o extremo, en donde podría ser el punto de esfuerzo máximo de compresión, ¿sí? Entonces, básicamente, los recipientes esbeltos vamos a calcularlo en función de las compresiones en sus paredes inferiores, y también tiene un punto importante, la inestabilidad elástica que tiene por pandeo. Eso que recién se acordaban ustedes que habíamos visto en pandeo de elementos que eran delgados y de poca sección, se da lo mismo también en un recipiente esbelto. Es decir, hay una cierta inestabilidad elástica que tiene que ver con la longitud del recipiente en relación a su diámetro y a sus espesores de paredes. Por lo tanto, las fallas que pueden producirse aquí pueden ser por compresión de las paredes, puede ser por inestabilidad elástica o pandeo. Por lo tanto, las dos condiciones de falla principales, no quiere decir que no haya otras, pero las principales que nosotros vamos a ver, tiene que ver con la deformación de todo el recipiente, ¿sí? O con deformaciones locales del recipiente. Las deformaciones locales
tiene que ver con diversos sectores de la torre o de recipiente, en donde, por ejemplo, puede haber falta de redondez, puede haber abolladuras, puede haber ovalamiento del recipiente. Por lo tanto, al no ser una sección o una circunferencia de relativa perfección, digamos, son puntos débiles donde puede haber deformación local y abollamiento, aplastamiento o deflexión de las paredes del recipiente, como se suele dar en los recipientes con presión externa. Entonces, también la deformación local es muy importante de tenerla en cuenta. Con respecto a la deformación de todo el recipiente, como dice acá el título, ¿sí? Es como que suponemos que todo el peso desde la parte superior del recipiente a la parte inferior del recipiente de la parte superior, donde consideramos acá, hacemos un pequeño gráfico según el peso, ¿no es cierto?, del recipiente, desde la parte superior, donde tendríamos un peso 0, y hacia la parte de cabezal, ¿no es cierto?, o unión del extremo con el recipiente, tendríamos en un valor P, llamémosle así, todo el peso del recipiente en esa zona. Entonces, el peso va aumentando de la parte superior a la parte inferior, hasta que podemos decir entonces que la parte de cabezal o extremo, donde está soldado el extremo del recipiente, estaría soportando el máximo peso. Bueno, aquí tenemos que nosotros aplicar Euler. Justamente esta es la fórmula donde calculamos pandeo para un elemento que tenía un extremo empotrado y el otro libre, que es lo que acaba de decir recién Fernanda, que se supone que un recipiente esbelto es una viga o columna empotrada en un extremo y libre en el otro extremo. Por lo tanto, esa fuerza crítica que hacía pandear al elemento, también nosotros vamos a calcularlo acá como una fuerza crítica que haría que nuestro recipiente falle por pandeo. Vamos a suponer que el lambda, que era la esbeltez, mayor que 100, ¿se acuerdan que habíamos visto que cuando el lambda era mayor que 100, los recipientes eran esbeltos y resistían una carga crítica que la podemos calcular? Por debajo de ese lambda, las longitudes o largo de los elementos pasaban a ser elementos de mediana longitud y elementos cortos que estaban sometidos, digamos, a compresión mayormente y no fallaban por flexión, sino fallaban por exceso de compresión o de deformaciones longitudinales en algunos casos. Bien, acá vamos a aplicar un coeficiente de 3,5 a la fórmula de Euler para obtener una fuerza admisible. Esa fuerza admisible va a ser entonces el peso máximo, digamos, que va a poder soportar el recipiente al pandeo. El momento de inercia, que era el momento de inercia mínimo, ¿se acuerdan de las secciones? Debemos considerar el mínimo porque era para el lado que se iba a pandear el elemento. Aquí lo mismo, tenemos que determinar el momento de inercia mínimo que soportaría esa carga crítica. En este caso, para una circunferencia, ¿no es cierto?, una sección circunferencial, que fuera este caso de un recipiente cilíndrico, ¿no es cierto?, sería tomado sobre un diámetro medio, el valor de D sería un diámetro medio del recipiente, y obtendríamos de esta manera el diámetro el momento de inercia de esa sección, de ese perfil de recipiente. Aquí, bueno, después ya se lo voy a pasar mejor, esto lo estamos pasando con la FER, lo está pasando a bien algunas cosas que yo he cortado así a mano, lo está pasando para dejarlo más prolijo. Aquí nos está faltando en la parte inferior el 8. Este 8 está faltando aquí en la parte inferior, ¿sí?
para obtener el momento de inercia, como le decía recién, del recipiente. Bien. Vamos a continuar con la segunda hoja. Acá está el 8. Y que no le apareció recién, aquí está. Finalmente, deduciendo este valor de I mínimo, ¿sí? Y reemplazando en la fórmula anterior, podemos despejar el valor de T. El valor de T sería un T mínimo, ¿sí? Que sería el espesor que debería tener para el cálculo al pandeo de nuestro recipiente. Recuerden que la esbeltez acá está deducida, digamos, era igual a 2L sobre el momento de giro, el radio de giro, y mínimo del radio de giro, que es una distancia del valor o del centro de gravedad del perfil que estemos tomando a la zona donde resiste mayormente el perfil, el momento de inercia. Entonces, para distintos valores de lambda, vamos a tener para diversos aceros de construcción, valores de tensiones admisibles en función de la esbeltez, sería una ecuación cuadrática. La tensión admisible, por supuesto, para lambda menor que 100 o mayor que 100, son estas dos que tenemos aquí. Que sería el valor de tensión admisible que no podemos sobrepasar, que es la tensión admisible del material, ¿verdad? Acá está el radio de giro, L sobre el radio de giro. Y el momento de inercia es igual al radio de giro al cuadrado por A, la sección. Eso entonces, cálculo de tensión y de espesor de acuerdo a la deformación total del recipiente, en el caso que tuviésemos de compresión o de pandeo, el cálculo por pandeo del recipiente. Con respecto a la deformación local, que era el otro ítem, digamos, a tener en cuenta como posible falla del recipiente, se trata justamente de evitar las deformaciones, esas que les mencioné anteriormente, como abolladuras, falta de cilindridad o de sección circular del perfil, es decir, que sea un perfil oblongo y no un círculo cuasi perfecto, digamos, como debe ser, cosas que nos traerían problemas locales. Para evitar esas deformaciones locales, se van a reforzar los recipientes, ya la Fer lo mencionó, de dos formas, o con anillos circunferenciales, o con tiras o perfiles verticales, longitudinales, paralelos al eje del recipiente. Estos anillos o perfiles longitudinales podrían estar en la parte interna del recipiente o la parte externa del recipiente, da lo mismo de cualquier forma, sería cuál sería la mejor manera y la más conveniente que nosotros podamos colocar esos refuerzos. Si en el interior tenemos un montón de elementos como discos, serpentines, soporte, etc., sería bastante más complicado y se amontonaría todo, lo hacemos en la parte externa, que por otro lado suele ser también más accesible para lo que es soldar estos perfiles en los recipientes. Pero podría estar en cualquiera de los dos lados. Estos perfiles podrían ser perfiles L, perfiles T, todos perfiles normalizados y curvados, ¿no es cierto?, de tal manera de reforzar la parte cilíndrica de los recipientes. Estos refuerzos circunferenciales, anillos o longitudinales, lo que hacen es aumentar, o suponemos que aumenta el espesor del recipiente en un valor equivalente a un T sub X o T sub Y, de acuerdo a cuáles fueran el refuerzo que le hemos colocado. ¿Cómo se obtienen estos valores de espesores equivalentes? Ese valor equivalente de espesor va a ser igual al espesor del recipiente, de la pared del recipiente, más
delta X sobre X, por ejemplo, en el caso de refuerzos longitudinales, donde el AX a sub X es el área del perfil que hemos colocado, y X en el denominador sería la distancia a que se encuentran esos perfiles longitudinales colocados. Hay un gráfico en la parte izquierda, no sé si ustedes lo logran ver, voy a aumentar un poquito. Aquí tenemos en el gráfico inferior, el A sub X sería el área del perfil que colocamos, y el X es la distancia a que se encuentran ambos perfiles de refuerzo. Eso suma, nos daría un T sub X equivalente. En el caso del I, que trata de aquellos anillos circunferenciales de refuerzos, de la misma manera tenemos que sumar el perfil el espesor de recipiente más el área del perfil, en este caso A sub I, para diferenciarlo del anterior, sobre I, que sería la distancia a que se encuentran los anillos de refuerzos. Esos serían los espesores equivalentes, que después nosotros vamos a poder utilizar en la tensión admisible que va a estar sometido, o que podría estar sometido este recipiente. Fíjense, dentro de las raíces tenemos los valores de Tx y de Tsi, uno u otro, de acuerdo a cuál fuese el refuerzo que ponemos, y el área de la sección resistente sería un valor donde intervendría el diámetro medio y también multiplicado por raíz cuadrada de Tx o Ti, como dije recién, de acuerdo a cuál fuere el tipo de refuerzo que estamos colocando. Esto lo que hace al aumentar el espesor equivalente es darle mayor rigidez, ¿no es cierto? Y suponer un espesor como si el recipiente tuviera un espesor mayor. Por eso se llama un T equivalente. De esa manera, estos elementos pueden aumentar la rigidez y evitar esas deformaciones locales que les mencioné anteriormente. Las tensiones de trabajo, por supuesto, en cada una de las secciones, no debe superar la tensión admisible, por eso la tensión de trabajo siempre es menor o igual que la tensión admisible del material. ¿De acuerdo? Bien. No sé si hay alguna pregunta. Bien. Todo esto también se lo voy a subir a la web, por supuesto. Bien, vamos ahora a una de las cargas que hablábamos, o la FER, mejor dicho, hablaba recién, que inciden bastante en el cálculo de los recipientes esbeltos, y son las cargas excéntricas, ¿sí? Las cargas excéntricas son todos aquellos elementos que van externamente al recipiente adosados al mismo, como por ejemplo cañerías de derivaciones, cañerías de uniones con otros recipientes. O sea, hay una serie de cañerías las cuales salen y entran al recipiente. Ahí Fernanda mostró unas fotos en donde había varios de estos recipientes esbeltos y ustedes vieron que había una maraña de elementos como cañerías que salían de los recipientes o entraban a los recipientes, que podrían inferirle cargas excéntricas. ¿Qué es cargas excéntricas? Por ejemplo, en este caso, tenemos el ejemplo de un conducto, de un caño, que sale del recipiente y está a una distancia E. El peso de dicho caño le inferiría una fuerza, que sería esta fuerza W o el peso W del caño, que multiplicado por el valor de E, que es la excentricidad, la distancia del eje por el cual está el peso al eje del recipiente propiamente dicho, ¿sí? Eso le está imprimiendo un momento flector. Esa excentricidad hace que se genere un momento flector y esa carga excéntrica puede influir de manera muy importante en el recipiente. Fíjense que tendería a producir una flexión en la parte superior del recipiente, ¿sí? Por lo tanto, estaría cargándose con una flexión
extra a toda la demás flexión que puede llegar a tener por los vientos y algunas otras cuestiones más que ya vamos a ver. Pero esta es una carga muy importante a tener en cuenta. La mayoría de los recipientes Everett tienen este tipo de cañerías que hacen que salga de la simetría propiamente dicha que tiene el recipiente para colocar algo asimétrico como un eje que le puede producir una flexión, perdón, al casco del recipiente, ¿no es cierto? Además, lo que podemos hacer aquí es colocar soportes para esas cañerías extras al recipiente. Es decir, soportes que se encarguen de que ese peso de la cañería no influya excéntricamente sobre el recipiente, sino que se descargue en algún soporte, en algo que lo contenga, para no introducirle la flexión al recipiente. En recipientes cortos eso no hace falta prácticamente, pero en recipientes largos la excentricidad de las cargas son importantes. Bien, las tensiones entonces de flexión, acá tenemos tensión de flexión y tensiones de compresión. O sea, lo que vamos a tener acá es una suma de tensiones. De flexión, ya sabemos cómo la podemos obtener, momento flector sobre el módulo resistente, ¿sí? Y la de compresión directamente, con un signo menos porque es de compresión, sería W, el peso o la fuerza del caño sobre el área. En este caso, las dos tensiones son consideradas negativas porque la flexión lo que va a hacer en este caso es comprimir una parte del recipiente más la compresión por el peso de este recipiente, de esta cañería que se anexa. Entonces la tensión final para este recipiente va a ser la suma de ambas. El área será el pi por el diámetro por el espesor de la pared, y el momento resistente, como vimos recién, un momento, no un momento resistente, un momento de inercia de un anillo sería en este caso, igual a la fórmula que vimos recién, siendo D el diámetro medio del recipiente. Entonces aquí vamos a hacer algunas consideraciones. Si tenemos un valor de X que consideramos según la abscisa sería el eje X y ordenada sería el eje Y del recipiente. El eje X estaría marcando los radios del recipiente, el eje Y la longitud total del recipiente o en ese sentido. Fíjense que las tensiones entonces, reemplazando el valor de X en la tensión, vamos a tener para menos X, que es lo mismo menos diámetro sobre 2, para poner todo en diámetro, tenemos esta fórmula, ¿sí? Y para X más R, o más radio, tenemos esta otra fórmula, que sería la tensión mínima. Esta tensión que determinamos aquí, está originada por el peso, hay que sumársela a la tensión originada por el peso propio del recipiente, dando así una tensión axial que está originada también por la presión interior, que es la mitad de la tensión tangencial. ¿Se acuerda cuando determinamos para un anillo delgado las tensiones tangenciales y radiales? ¿Sí? Aquí, en este caso, las axiales, las radiales, como en este caso para el recipiente de pared delgada, la mayoría de los recipientes esbeltos son de pared delgada, tenemos que la tensión tangencial era el doble de la tensión axial. Entonces podemos considerar que la mitad del espesor del recipiente está atendiendo la tensión tangencial. Y la otra mitad cilíndrica del espesor del recipiente interna está teniendo o soportando las tensiones de compresión del recipiente. ¿De acuerdo? Entonces tenemos producidas esfuerzos de flexión por las cargas excéntricas, o el viento, ya lo vamos a ver, y compresiones por el peso propio del recipiente o por las cargas excéntricas. También hay parte de esas cargas excéntricas que le va a imprimir un esfuerzo de compresión al recipiente. En todos los casos de torres altas,
de recipientes altos, la flexión considerada a partir de las cargas excéntricas que tenemos, ¿sí? Hay que combinarlas con las del viento, que también produce flexión, y eventualmente las cargas sísmicas, que también produce una flexión en el recipiente. Por lo tanto, esto va a ser una suma de tensiones, ¿sí?, que vamos a tener que después tener en cuenta y compararla con la tensión admisible, la cual es capaz de el recipiente aguantar. Hablando de la carga por el viento, vamos a estar 10 minutitos más. Después entiendo que nos vamos a quedar con algunos chicos para ver el tema de la tesis. Pero en 10 minutitos termino con una parte, por lo menos con la del viento, y en la clase que viene seguiremos hasta terminar recipientes de Esbel. Bien, la carga producida por el viento es una carga que va a ser una presión que el viento ejerce sobre la pared del recipiente a todo lo largo, afectando de mayor medida, por supuesto, a la zona en donde se encuentra libre, el extremo libre del recipiente, ¿no es cierto? Lo que se hace normalmente con el viento es considerar que está sobre la parte central, del recipiente, está aplicado la presión aerodinámica del viento. Acá tenemos un gráfico, ¿sí?, donde la presión aerodinámica, una presión P sub C, ¿sí?, es igual a un valor coeficiente por V al cuadrado, donde V al cuadrado es la velocidad del viento en kilómetros por hora. Esta velocidad del viento la podemos sacar de la norma Zipf, y se multiplica por este factor 0,0047. La fuerza Q, concentrada, suponemos, en la zona central del recipiente esbelto, es la aplicación, ¿sí?, este valor de fuerza Q, es la aplicación de la fuerza del viento, que sería el P sub C que calculamos recién, la presión aerodinámica del viento, por el área proyectada. El área proyectada, se supone, es el diámetro del recipiente por la longitud del mismo. Se denomina así, área proyectada de la torre. De ese valor de Q, vamos ahora a deducir varias cositas más. El valor del diámetro del recipiente que hemos considerado es con su aislamiento en el caso de tener. Justamente, si tenemos un aislamiento que aumenta el diámetro del recipiente, ese valor D hace aumentar, el aislamiento aumenta el valor de D. Bueno, justamente, si tiene aislamiento, el valor de D que va es el valor considerando el aislamiento mismo. En el caso de los recipientes que pueden tener faldón o patas, el viento va a incidir de diversas maneras y va a someter a esa base o a esas patas a un esfuerzo de corte que ya vamos a ver un poquito más adelante. Pero el valor de Q, en el caso de tener un faldón, para aquellos que no saben, es, digamos, el apoyo del recipiente al suelo. Ese apoyo puede ser con patas, como vimos recién en el recipiente, 4, 6, 5 patas, lo que fuese, o puede tener un faldón que es un cilindro similar al diámetro de la parte del casquete esférico que se suelda, esférico o cualquier otra forma que se suelda el recipiente, y en esa zona se le suelda el faldón, que es una chapa también circular, normalmente tiene una abertura para que si necesitamos evacuar por la parte inferior con algún caño el fluido o lo que fuese, como recién explicó el Fer, pueda salir por allí. Pero el faldón sería una especie de cilindro que está soportando todo el peso. En ese caso, el valor, este valor de Q, se transforma en un Q1, donde va a ser la presión del viento multiplicado por el diámetro, que ya lo expresamos recién,
por, en este caso, H. Antes era L la longitud del recipiente, en este caso va a ser H, que es la altura del recipiente hasta el extremo superior, considerando el faldón, o sea, hasta el suelo. Por eso hay un valor de Q, en donde ese valor es un poquito mayor porque se considera que el faldón también interviene en la superficie en la cual el viento pega. Y en la base, como recién le decía del faldón, va a haber un esfuerzo de corte y un momento flector. El esfuerzo de corte, el valor T1, el esfuerzo de corte, llamémosle, va a ser igual a la fuerza de corte proyectada, que es Q1, la fuerza Q1. ¿Se acuerdan cuando veían vigas ustedes simplemente apoyadas y calculaban el valor del esfuerzo de corte? Era la suma de todas las fuerzas a la izquierda de la sección considerada o a la derecha de la sección considerada. En este caso también el valor de corte en la zona del faldón, el esfuerzo de corte es igual a un valor de la fuerza, que en este caso es la fuerza Q1. Y el momento flector de esta fuerza va a ser Q1 por H sobre 2. Como estamos considerando H el total, H sobre 2 sería la aplicación de Q1 y sería el momento flector debido al viento. Si el recipiente tuviera patas, el esfuerzo de corte sería el mismo que anterior, ¿sí? Porque es justamente la fuerza, pero en este caso Q. Y el momento flector sería Q por H minúscula. Cuando tiene patas, que no se considera que el viento incide sobre la sección de las patas, sería Q por H el momento flector de las patas en ese caso. Entonces, bajo la acción del viento, podemos suponer que es una viga empotrada y libre en el otro sector. O sea, sería una viga en voladizo con una carga uniformemente distribuida para que se entienda cuál sería la consideración del viento. ¿Se acuerdan cuando la carga uniforme estaba cargada, como la palabra dice, en todo lo largo de la viga? En este caso, vamos a suponer que está uniformemente cargada o distribuida la carga del viento, ¿verdad? Bueno, como en su momento, el momento flector para una viga en voladizo era Q por I al cuadrado sobre 2, siendo I la distancia según el eje Y, ¿no es cierto? Desde la zona de libre hacia la zona de empotramiento. En este caso, Q, que sería la carga distribuida, va a ser la presión del viento por D. Ese sería el valor de Q, carga distribuida a tener en cuenta para el momento flector. Y el espesor de la pared necesario para soportar la acción del viento, esto va a ser motivo de comparación con el T, que normalmente por presión interna calculamos al principio de cálculo del recipiente para determinar la placa que vamos a necesitar. El espesor de pared cilíndrica, en este caso para soportar la acción del viento, va a ser igual a esto, 4 momentos sobre pi por diámetro cuadrado por la tensión admisible de materia. Por lo tanto, ustedes vean que el momento flector, ¿no es cierto? O en realidad el espesor es proporcional al momento flector, ¿no es cierto? Y varía de la misma manera que lo veíamos cuando hacíamos viga en voladizo. Entonces, el valor del espesor va a tener que ver con el momento flector directamente. En el caso del valor máximo, ¿sí?, va a estar dada en la unión del recipiente con el extremo, de la parte inferior con el extremo. Es una zona que siempre vamos a tener que tener en cuenta, la unión del casquete inferior, en este caso, con todo el recipiente. Es decir que cuando el valor de I es L, el largo total del recipiente, es el máximo espesor que podemos obtener de acuerdo, por efecto, mejor dicho, del viento. Entonces vamos a tener aquí ya, para diferenciar, espesor T sub P, que tiene que ver con el cálculo que le decía recién de presión interna. T sub C, el que está referido a la compresión de las paredes
del recipiente, aumentando esa compresión de la parte superior hacia la inferior. Y T sub B es el espesor necesario para soportar el viento. Bien, estos serían entonces todos los espesores que vamos a tener que tener en cuenta y que originan diversos esfuerzos y soportan diversos esfuerzos del recipiente. Bien, bueno, vamos a dejar aquí entonces el tema de por viento y después veremos un poquito más de lo que tiene que ver también con esfuerzos de la deflexión que produce el viento y cuáles serían los valores de flecha máximos que podemos calcular para que se desvíe esa parte superior del eje del recipiente. Toda flexión se supone una desviación de la punta del extremo del recipiente de manera de flexión. Por lo tanto, se produce una flecha, un distanciamiento del eje original del recipiente al eje nuevo debido al esfuerzo del viento que tiende a flexionar ese extremo. Entonces, eso también tiene un límite, que lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, con esto terminamos la parte... Lucho, tengo una consulta. ¿Sí? En realidad son dos. ¿Cuándo vamos a hacer ejercicios sobre esto? Porque tendríamos que leer todo lo que yo esto ya se lo implica esto se lo de fórmulas. Lo estoy subiendo mañana. Yo acá había notado. Tenemos en la clase de hoy 15. Tenemos la clase del 22 del 10 que vamos a terminar con recipientes esbeltos. ¿Sí? Ustedes ahí ya van a tener. De soldadura no les voy a dar ejemplos porque ya bastante tienen ahí en el apuntito para ver. Pero les daré algunos ejercicios de recipiente, cálculo de espesores, de recipiente, de caños, ¿qué otro más que hemos visto? Bueno, algún cuadernillo o algún listado de problemas les voy a dar. Y el 29 del 10, le faltan 2 semanas, ahí tendríamos la clase de consulta de ejercicios, digamos. Eso va a tratar de resolver lo que no pudieron resolver, consultas respecto de las dificultades que tuvieron ustedes para resolver tal o cual problema, ya veremos. Toda esa clase, 1 hora y media, lo que haga falta, la vamos a dedicar solamente a resolver ejercicios prácticos o sacar las dudas que tuvieron ustedes al tratar de resolver. Sería bueno que vayan a resolverlo para que con las dudas ustedes puedan terminar ya de aprender. Y no hagámoslo hacerlo acá porque después se van a encontrar con dudas después cuando lo quieran repasar. ¿Estamos? Entonces la guía más o menos estaría para la clase del 22 y sacaríamos dudas la clase del 29. Antes del 22 van a tener el cuadernillo de ejercicios prácticos, van a tener todos los apuntes creo que no estoy debiendo ningún apunte. El de soldadura creo que se los puse. Revisen que estuve subiendo de nuevo todo lo que me habían dicho que estaba mal, que no se veía. Revísenlo por favor a ver si hay alguno que yo lo revisé, volví a ponerlo de nuevo y lo revisé, estaba bien, pero bueno, por las dudas revísenlo ustedes. A ver si va estando todo. Bueno. Y me avisan. Y después el 29 tenemos la clase práctica. El 5, no sé si lo harán con Gastón, pero ya sería la clase parcial de Gastón. El 5 del 11. Y el 12 del 11 sería el parcial conmigo en lo que hace a la parte teórica y práctica. Seguramente que iniciaremos con el práctico, el aula virtual, algún ejercicio que ustedes tengan que devolvernos con alguna foto o algo, como no sé si ya han hecho ustedes, pero lo hicimos así con tercero, tienen un horario para mandarlo de devolución, y después tendríamos preguntas con verdadero o falso, con respuestas cortas o multiple choice, bueno, así haríamos la parte de teórico. Bueno, listo. Bueno. Vamos. Y la otra consulta era ¿cuándo se considera esbelto? O sea, la relación largo-diámetro. ¿Tiene un límite entre un recipiente que es esbelto a uno no esbelto? Sí. Nosotros, la relación es cuando llega, ¿te acordás? Lambda mayor o igual a 100. Lo mismo que tomamos para elementos esbeltos. Para el pandeo.
Claro, cuando calculábamos columnas a Pandey. Exactamente. Para valores de lambda que Listo, era la relación L sobre R, sobre radio de giro. ¿Sí? listo. Bien. Gracias. Sería todo. Sí, L sobre radio de giro era lambda. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto. Si no, bueno, chicos, nos vemos y me quedo con algunos que tienen algunas preguntas de la tesis para avanzar un poquito más. Cualquier cosa, bueno, Por me mi escriben. parte nada más. Me mandan Buenas un noches, mensaje. Lucho. Muchas gracias. Chao, chicos, que Gracias, Lucho. Buenas chao, noches, que Lucho. nos vemos, chicos. Hola, profe. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien?